Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Dios les bendiga, hermanos. Ese es un domingo más en el cual podemos estar reunidos compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, llevándola hasta sus hogares. Damos gracias por cada uno de los que haya podido estar con nosotros en tiempo real. Nuestros servicios son cada domingo a las 12 del día, los martes a las 5 de la tarde. En esta ocasión hemos estado llevando una serie de mensajes referentes de la venida del Espíritu Santo, hablando desde Pascua a Pentecostés. Y es el tercero de los mensajes que hemos estado compartiendo. El primero fue la promesa del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo estaba compartiendo a sus discípulos, de la necesidad de que era el poder recibirlo. El segundo fue referente a lo que Juan el Bautista también había anticipado y esperaba, que cada uno de nosotros fuéramos bautizados con el Espíritu Santo.
En esta ocasión quiero estar compartiendo en el libro de Juan, capítulo 16, y estaremos leyendo el versículo 17, si son gustosos de poder estar buscando en sus Biblias, el ministerio, lo que estará trabajando el Espíritu Santo sobre su iglesia, el propósito por lo cual será enviado por el Señor Jesucristo para consolar, para acompañar a sus discípulos, pero también en tres ministerios muy específicos, en tres áreas muy específicas, de las cuales el Señor anticipa y da su propia explicación. Antes de poder comenzar, me gustaría ponernos en las manos de Dios y pedirle que su Espíritu nos acompañe y prepare nuestra mente y nuestro corazón. Padre, a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar compartiendo tu palabra y poderla recibir y meditar en ella. Señor, te damos gracias porque tú nos permites aún el poder estar en salud y fortaleza. Y para aquellos que estén en necesidad o enfermedad, te pedimos que tú puedas suplir toda necesidad antes, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que en tu palabra tú has prometido que entre nosotros alabamos y buscamos tu rostro, tú haces la obra. Ponemos toda nuestra ansiedad, ponemos toda nuestra problemática, todas las situaciones por las cuales estamos pasando, Señor, en tus manos. Y de antemano te agradecemos por lo que tú estás haciendo ya sobre nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que de antemano tú has preparado para cada uno de nosotros. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el Evangelio de Juan el que presenta este mensaje, el que presenta estas palabras que el Señor Jesucristo ha estado compartiendo con sus discípulos durante toda la cena, durante toda esta última Pascua que estaría pasando con ellos. Es el Evangelio de Juan que ha sido muy detallado, que fue muy impactante para su vida. Casi un tercio del libro de Juan está solamente centrado en esa noche y en esa conversación, en estas enseñanzas que Jesús les ha dado. Pero al poder transcurrir la noche, al poder estar exponiendo todo lo que él estaba anticipando que sucedería, de que sería entregado, que tendría que morir, pero también hablando de la resurrección, había causado una preocupación sobre sus discípulos. Empieza este capítulo mencionando de que ellos habían entristecido, por la cual comienza a dar las siguientes palabras. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Este fue uno de los últimos mensajes que está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz. Y Él lo menciona en un contexto de consuelo. Él les habla de la importancia de que el Espíritu Santo venga a ellos en ese tiempo de tristeza. Él está comprendiendo el sentimiento y el corazón del cual está pasando como discípulos. Hay una tristeza en que su maestro se estaría apartando de ellos, que no lo verían más, que ya no pasaría más tiempo con ellos. Y ciertamente para cada uno es algo que sobrellevar, es una tristeza que tenían que confrontar. Pero el Señor les da estas palabras para consolarlos y para motivarlos. En este tiempo en el cual estamos viviendo, pudiera haber algunas circunstancias en las cuales pueda traer tristeza a nuestra vida. El poder estar confinados a nuestros hogares, en nuestras casas, puede traer ciertas preocupaciones y estrés, de la cual pudiéramos estar cargando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y creo que es pertinente y es muy oportuno el poder estar compartiendo con ustedes estas palabras de consuelo que el Señor Jesucristo estaba compartiendo a sus discípulos. Uno de los mayores sentimientos de los cuales pudiéramos encontrarnos en este momento es la soledad, donde no estamos reunidos con nuestros amigos, donde no estamos cerca de nuestros familiares, de nuestros padres
o algunos de nuestros hijos pudieran estar lejos de nosotros y pudiéramos tener este sentimiento que nos aborda, un sentimiento de soledad, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de desesperanza. Era lo mismo por lo cual los discípulos estaban experimentando. La noticia acababa de llegar que pasarían el resto de sus vidas lejos de su maestro, que su maestro estaría dando su vida por ellos y sería apartado y sería quitado. Razón por la cual el Señor Jesucristo quiere compartir este mensaje, que no solamente hoy en día es para los discípulos, sino que también se adapta para cada uno de nosotros. Que es una palabra que debemos de abrazar, que es una palabra que debemos de recibir en nuestro corazón, porque es algo de lo cual el Señor espera que seamos consolados, en lo cual en esta ocasión esperamos poder ser motivados por su Espíritu, para que no haya mayor tristeza, para que no haya desesperanza, sino que podamos sentir en nuestros hogares, en este mismo momento, en este tiempo por el cual estamos pasando, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él comienza en este versículo mencionando que les es conveniente el que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Empieza a haber una situación en la cual está condicionando la necesidad de que venga el Espíritu Santo. Es algo de lo cual deberíamos de meditar, o deberíamos un poco de pensar en ello, de desmenuzar al respecto, porque tenemos nuestra mentalidad y tenemos en nuestra doctrina que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno mismo son y tienen los mismos atributos: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Pueden estar en cualquier lugar. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo está condicionando la venida del Espíritu Santo para poder ser llenado nuestros corazones y nuestras vidas. Dice, es necesario que yo me vaya para que los envíe. ¿Acaso es que el Espíritu Santo no estaba presente en ese momento, en esa casa, en ese tiempo? No es así. No se está refiriendo a eso, no se le está refiriendo a una limitación del Espíritu Santo. Recordamos que aún en el bautismo de Juan el Bautista, vaya la redundancia, del bautizador, el mismo Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se postra en el Señor Jesucristo. Él mismo había sido lleno del Espíritu Santo y estaba en compañía de Él. En ese hogar, en esa mesa, reunido con los 11 discípulos, la presencia del Espíritu Santo estaba presente. ¿A qué se refería entonces en esta condición? ¿Por qué era necesario el poder partir y ascender para enviar al Espíritu Santo y el que fuera derramado sobre su iglesia y sobre cada uno de nosotros? La respuesta la encontramos en el ministerio y en la obra en la cual Él espera que nosotros comprendamos. Que Él mismo nos da esta explicación. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Señor, del Espíritu Santo, del Señor enviar a su Espíritu para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y los siguientes versículos da una explicación muy breve, en la cual pretendemos en este mensaje el poder explicarles a cada uno de ustedes referente a qué es lo que está diciendo el Señor, a qué es lo que Él quería que pudiéramos comprender. En el versículo 11 dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Ahora no los quiero abrumar. En esa noche específica, en ese momento, dice, no puedo contar más cosas por la situación en la cual están pasando. Pero sí quiero darles una explicación breve de lo cual es el ministerio del Espíritu Santo. Esas no son las circunstancias para nosotros. No es algo que nos abrume, es algo de lo cual ahora es necesario que nosotros pudiéramos comprender. No es la misma circunstancia de la partida del Señor, aunque pudiéramos tener también la tristeza.
Pero ahora sí lo podríamos explicar. La misma palabra dice que el misterio ha sido revelado. La misma encarnación de Dios hecho hombre por medio de su Hijo Jesucristo fue la revelación de aquello que ojo no vio ni oído escuchó. Los que esperamos y confiamos en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es esta misma revelación, de lo cual no sería totalmente descubierta a sus discípulos o a su iglesia hasta que Él fuera crucificado, hasta que Él derramara su sangre por el pecado de cada uno de nosotros, razón por la cual no podía abrumar a sus discípulos. Y si ya he hablado mucho referente a esto, de que mi vida será entregada y no quiero entrar más en detalle. Pero sí es importante que puedan entender el ministerio del Espíritu, porque es una conclusión, o no es incluso el fin, es el preámbulo, es el inicio de lo que se está pretendiendo hacer de una relación personal de Dios Padre con sus hijos. Vamos a la explicación para poder comprender un poco mejor al respecto. Utiliza tres términos o tres propósitos específicos en los cuales el Espíritu Santo es enviado a su iglesia, es enviado a su pueblo. El primero es referente a convencer al mundo de pecado. Versículo 9 da la explicación de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es enviado a esta tierra a ser derramado sobre su iglesia porque el mundo no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿De qué manera entonces el Espíritu Santo puede convencer a las personas que Jesús es real? Que Jesús estuvo diciendo la verdad en su ministerio y en su tiempo. Algunos lo han estado refiriendo y a veces lo limitamos solamente en una cuestión de conciencia, de que el Espíritu obra sobre nuestras vidas solamente como una pequeña voz que nos está recordando la palabra, que nos advierte del pecado, que nos habla de las consecuencias si seguimos llevando esta misma vida o esta misma forma de vivir, si no la corregimos, si no la arrepentimos. Esa es muchas de las ideas, y no me refiero de que no sea verdad. El Espíritu Santo no es su campo de acción, su campo de obra, es nuestra mente, es nuestro corazón y lo que nosotros disponemos para que Él pueda obrar en nosotros. Pero esto es una cuestión meramente personal, íntima. Es algo de lo que el Espíritu obra en cada uno de aquellos que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y le permite y pide que el Espíritu Santo more en sí, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, sea nuestro paracleto, sea nuestro acompañante en esta vida, para que nos instruya, para que nos enseñe y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿de qué forma? Esto que hace de una forma personal con nosotros nos lleva a ser de convencimiento al mundo sobre su pecado. Algo de lo que es importante el poder entender referente a esto, lo encontramos también en el momento en el que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le aparece a los discípulos. Y no estando todos, había un despistado por ahí que se había alejado, que le habían comentado que no se separaran. Pero en el momento que se presentó por la primera ocasión, el Señor Jesucristo no se encontró ahí. Y este era Tomás. Cuando Él llega a los discípulos emocionados le comparten: nuestro Señor ha resucitado. No está muerto, Él está ahora entre nosotros, Él está vivo. Y Él hace una de las expresiones más humanas, más razonables, más representativas de lo que es hoy en día la humanidad, una humanidad incrédula. Él lo menciona: hasta que no lo vea, hasta que no introduzca mi mano en su costado, no creeré que el Señor ha resucitado. En ese mismo instante, el Señor Jesucristo se muestra
ante los discípulos, ante todo este tumulto de personas reunidas, y entre ellos Tomás, y lo motiva y lo incita a tocar sus manos, a introducir su mano en el costado para que pueda verificar que Él ha sido resucitado. Y menciona una de las más bellas bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que sin haber visto ha creído. Eso es una bienaventuranza, eso es una promesa, eso es un plus, un extra que el Señor da para todo aquel que pueda confiar en su palabra aún sin haber visto. Pero eso no quiere decir que Dios no se revelará a todo aquel que necesite una prueba contundente de su presencia y de su poder. Razón por la cual Él derrama su Espíritu Santo sobre toda carne. El día del Pentecostés, estando estos 120 reunidos en el hogar, un viento fuerte sopló en este mismo aposento. Y dice que se aparecieron lenguas como de fuego. Fue una evidencia visual, fue una evidencia palpable que atestiguaron no solamente los 120, sino que una multitud que se reunía en la ciudad de Jerusalén de todas las naciones conocidas, de Asia, de Europa, de África, de cada uno de los continentes conocidos para la época. La gente se había reunido en Jerusalén y estaba dando testimonio de que estos 120 hablaban en su propio idioma. Ellos comprendían y ellos estaban siendo testigos de algo sobrenatural, algo que no era común ni posible, pero que era evidente a la vista, a sus oídos, aunque no fuera comprensible en su mente y en su corazón. Algunos quisieron darle una explicación, mencionaron que eran borrachos, pero los que estaban entendiendo, ellos escuchaban coherencia en sus palabras, en su propio idioma, algunos en sus propios dialectos, algo no tan conocido, algo no tan estructurado, pero entendían que Dios estaba hablando. La situación al respecto es que en muchas de las ocasiones el pecador y el hombre no va a poder comprender algo de lo cual jamás ha visto. Ahora, él está mencionando de convencer del pecado. La situación referente a esto es que en una sociedad donde solamente se conoce la maldad, de donde solamente se conoce el engaño, la mentira, la ira, la violencia, llegan a dudar de la existencia de la paz, del gozo, de la bondad, del amor, porque no está dentro de su contexto. Un ejemplo referente a la iglesia popular, a la iglesia católica, habla de que la glosolalia, de que el derramamiento del Espíritu Santo, de la evidencia de hablar en otras lenguas, lo limitan a una persona políglota, a aquel que puede hablar 3 o 4 idiomas, porque es algo lo que ha aprendido y se ha desarrollado. Eso lo han referido incluso para muchos de sus representantes, para los papas, que se les instruye en aprender diferentes idiomas para poder compartir el mensaje y poder hablar estos idiomas. Para ellos es el derramamiento del Espíritu Santo, y eso es la evidencia de otras lenguas. Eso no es más que una mentira. No fueron instruidos, no fueron enseñados estos 120. Fue en un instante que el Espíritu Santo se postró en ellos y no les dio la habilidad, sino que a través de ellos Él habló lo que la gente necesitaba escuchar.
No quiere decir que de la noche a la mañana Pedro aprendió a hablar francés. Eso quiere decir que en ese momento el Espíritu Santo habló a través de Pedro cada uno de los idiomas de las personas que estaban ahí. Pero como no lo han experimentado, como no se ha visto, la gente necesita justificarlo. De la misma forma, cuando no entendemos y cuando nosotros no hemos podido ver y experimentar la bondad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la gente distorsionará bajo su contexto, bajo su comprensión, lo que es el amor. Porque jamás lo han vivido, porque jamás lo han experimentado. En estos domingos pasados hablaba referente también al mismo poder y la autoridad del Espíritu Santo sobre su iglesia. Porque creemos en el Espíritu y que tiene poder para sanar a los enfermos. Mucha de la iglesia hoy en día incluso duda de que la evidencia y el poder del Espíritu Santo esté vigente para nuestros tiempos. Porque jamás lo han visto. Porque jamás lo han experimentado. Para la iglesia pentecostal, para la iglesia de la cual representamos, comenzó este movimiento bajo la misma experiencia palpable del Espíritu Santo. Comenzó en la calle Azusa, en un instituto bíblico, donde guiado por su profesor de teología, hablando referente al derramamiento del Espíritu Santo, llegando a una conclusión: no es posible enseñar algo de lo cual no conocemos. Si es real, pidamos en misericordia que el Señor envíe su Espíritu y lo derrame sobre nosotros. Si su promesa es vigente, pidámoslo. Y fueron motivados por su profesor a cierto grupo de estudiantes a pasar un tiempo devocional, intercediendo y orando, solicitando al Padre enviar su Espíritu. Y el Espíritu fue derramado sobre cada uno de los jóvenes que se encontraban en esa habitación. Pero no se quedó ahí. Llegó a ser todo un movimiento donde gente empezó a acercarse y de la misma palabra que escuchaban, de lo mismo que estaban ellos viendo, lo solicitaban y el Espíritu fue derramado. Comenzó todo un movimiento de una iglesia hoy denominada pentecostal, que se levantó, que creció y se fundó en el poder del Espíritu Santo. Pero una vez más deberíamos de entender que esto tiene un propósito. Que Dios derramará de su Espíritu bajo un propósito, y es el dar testimonio. Es del Espíritu Santo convencer al mundo de su pecado. La única forma de poder convencer es que las cosas están mal en la sociedad. Es una iglesia que viva de acuerdo a la verdad. Que viva de acuerdo a la misma presencia del Espíritu Santo. Durante estos días tuve la oportunidad de poder estar preparando algunas materias del Instituto Bíblico. Y referente a esto, llegaba a ver aquellas de los que dudan del ateísmo. Y encontraba a un grupo selecto que se le ha denominado incluso como los 4 jinetes del Apocalipsis. Son 4 científicos que han estado hablando de que la fe ha muerto, de que Dios no existe, de que la religión está en un deceso, que cada vez está cayendo y perdiendo a mucha gente. Me llamaba mucho la atención, porque hablaban acerca de un libro de que mencionaba de la esclavitud de los pastores a un púlpito,
de que muchos de los ministros hoy en día pudieran estar compartiendo detrás de un púlpito solamente por la necesidad. Que muchos han negado la fe y que muchos han dejado de creer. No solamente para el evangélico, ellos hablaban de muchas organizaciones, también de la Iglesia Católica, sacerdotes, en los cuales están compartiendo no porque crean lo que se habla, sino por una necesidad, sino por pertenecer a algo. Esto puede ser real, eso tampoco lo pudiéramos negar, porque hay un concepto que la gente puede llegar a tener acerca de la presencia de Dios sobre la vida de aquellos que pretenden tener un ministerio, o de aquellos en los cuales ostentan un título, ya sea sacerdote o sea ministro. Pero eso no es un reflejo de una relación con el Espíritu Santo. El que tenga uno el título de pastor o de ministro, la evidencia del Espíritu Santo es el fruto en la persona. Y eso no está limitado a los ministros. ¿Cuál es la conclusión de estas personas? Que si hay gente de la cual se sienta frustrado, de aquellos que hayan negado su fe, entonces ya no hay fe, porque no logran verla, porque no conocen a una iglesia llena del Espíritu Santo que demuestre el fruto del Espíritu mismo. El Espíritu Santo vendría a su iglesia y sería derramado sobre cada uno de nosotros para dar testimonio y dar luz, ser la sal y la luz del mundo, que pueda convencerles, y por medio del Espíritu Santo, de la maldad que hay en el mundo. Una regla muy sencilla en el arte abstracto, la regla del claro oscuro. Entre más oscuridad, la luz brilla más. En un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de violencia, aquellos que son pacificadores, aquellos que son honrados, iluminan más. El Señor Jesucristo vino a hacer esta luz y a encender en una sociedad, pero ellos pensaban que moriría y terminaría con Él en la cruz. La gente no podía creer tanta bondad de un hombre que estaría dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros como pecadores. Y creyeron que moriría ahí. Pero el día del Pentecostés hubo una transformación en estos 120 hombres. De grande número de ellos estaban temerosos del porvenir. Estaban encerrados en este aposento alto, con la incertidumbre de lo que pasaría, de que serían perseguidos, de que muchos buscarían el mentir sobre sus vidas. Algunos morirían por la fe y tenían temor. Y aún más, que la presencia de Jesús ya no estaría con ellos, que su maestro había partido. Pero ese domingo, ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo transformó su temor en seguridad. Se llenó sus vidas de una convicción poderosa y real de que el Espíritu que moraba en su maestro en ese día se había poseído de su vida. Había sido encubierto. Utiliza la palabra, había investido su corazón, su mente, su lengua, para dar testimonio, no solamente para su vida personal, sino para dar testimonio de poder, de autoridad, de santidad, de sabiduría en la palabra de Dios, de mansedumbre, de dominio propio al mundo para convencerlos de su pecado.
En muchas ocasiones la gente no tolera que existan familias, que existan personas que tengan éxito, que tengan paz, que tengan la seguridad en medio de la tormenta. Busca que todos vivan en caos. Se busca que todos sientan el mismo temor y lo influyen. Pero la luz de esperanza está en cada uno de nosotros, que siendo investidos por su Espíritu Santo demos testimonio y podamos convencer de que es la maldad del hombre, que es la falta de arrepentimiento, la razón por la cual no disfrutan del amor, no disfrutan de esta paz, no disfrutan del gozo que solo Cristo puede dar. El segundo de los motivos está referente a la cuestión de la justicia. Y cuando venga comenzará al mundo de justicia. En el versículo 10 empieza a dar una explicación muy sencilla, al igual que lo hizo referente al pecado, de lo que es justicia. Diciendo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿De qué forma esto es justo? ¿De qué forma nosotros pudiéramos comprender la justicia en que nuestro Maestro haya ido para estar con el Padre? Haya subido y haya sido glorificado juntamente con el Padre. Una vez más, en el versículo 12 menciona que no quería explicar más cosas porque serían demasiado para ellos. Es algo muy fuerte que no podéis sobrellevar, pero que a la luz de la historia, del testimonio, de los acontecimientos que sucedieron a continuación a esta noche, hoy en día pudiéramos comprenderlo. De Pascua a Pentecostés es una unión, una obra de la cual el Señor Jesucristo tomó como referencia para explicar su obra expiatoria. Jesucristo era el Cordero de Dios. Jesucristo sería aquel que sería sacrificado para pagar el precio. Lo justo es que la paga del pecado es muerte. Lo justo es que nuestras faltas y nuestros errores tengan una consecuencia, que se adquirió una deuda a razón de nuestra maldad y de nuestro pecado. Lo justo es que sea pagado. Lo justo es que alguien muriera por nosotros. La justicia del Señor Jesucristo está en relación cuando Él fue a la cruz como cordero inmolado, como cordero que guardó silencio, que cerró sus labios, en una convicción de lo que estaba haciendo al llevar cada uno de nuestros pecados a la cruz. Lo justo es que se pagaran nuestras faltas. Lo justo es que por cada uno de nuestras mentiras, por cada una de nuestra deshonra, hubiera muerte. Desde el principio de los tiempos, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, la primera ocasión que el hombre falló y faltó, estipuló este sistema expiatorio: el ofrecer sacrificio. No era completo, no lograba realmente cumplir con el propósito de Dios, pero daba la idea y preparaba al pueblo para que, llegado el momento que el Cordero de Dios, al ir a la cruz, fuera comprendido lo que Él estaba haciendo. Hoy, a la vista de la palabra, el estudio tanto del Antiguo Testamento, en todo este sistema sacerdotal de sacrificios, llega una revelación más clara cuando lo vemos a la luz de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Que aquello que no era justo lo ha justificado por este hecho,
por haber muerto por cada uno de nosotros. La cuestión de ir al Padre y de no verlo es la cuestión o es la aprobación del sacrificio. Es la aceptación del Padre del sacrificio. En el libro de Génesis encontramos tanto a los hijos de Adán, a Caín y Abel, ambos ofreciendo un sacrificio a Dios, el cual uno fue grato, uno fue aceptado por él y el otro no fue aceptado por él. La palabra referente a los sacrificios menciona que llegaba fuego del cielo y lo consumía todo al ser aceptado. Cuando el Señor aceptaba el sacrificio, lo consumía, lo tomaba para sí mismo. Hay diferentes tipos de sacrificios en la ley levítica, pero el referente al holocausto menciona que comida en fuego, llevada al exterminio en sí. El Señor Jesucristo llegó a la muerte, pero la ascensión de Cristo es la aceptación del Padre del sacrificio que el Hijo ofreció por cada uno de nosotros. Es por eso la importancia, es por eso esta condición que el Señor Jesucristo está mencionando. Les conviene que yo vaya. Les conviene que sea aceptado el sacrificio para que el Espíritu sea derramado sobre vosotros. La intención no es que está limitando al Espíritu y condicionando lo que no pudiera estar si no estuviera arriba, sino que es la ilustración para nosotros comprender que una vez que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo, tomándolo para sí mismo, Él se llenaría de gracia sobre su pueblo, derramando su Espíritu sobre todo aquel que recibe el sacrificio de su Hijo. Todo aquel que es sellado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual se exigió esta condición. Es importante entender que la diferencia de cada uno de estos sacrificios, el holocausto se tiene que consumir todo porque le pertenecía a Dios. En algunos otros se daba la oportunidad de poderle tomar algo para el sacerdote. Algunos se podía incluso repartir ante el pueblo. Pero el holocausto, el paga de nuestras faltas, era totalmente de Dios. El sacrificio que ofreció Jesús mismo por nosotros fue el tener que ser apartado tanto de sus discípulos como de nosotros hasta el tiempo del juicio, hasta el tiempo que Él venga en gloria una vez más con autoridad y poder en esta tierra y reclamar lo que hoy le pertenece. Tu alma y mi alma. De justicia, por cuanto voy al Padre y ha sido aceptado el sacrificio, y no me veréis más, porque ahora le pertenece al Padre el Hijo. Mas sin embargo, para poder llevar y a comprender que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús por cada uno de nuestros pecados, ha derramado su bendición sobre su iglesia para dar testimonio de que Dios ha roto ese velo, que Dios ha roto esa barrera que nos separaba de nosotros como hijos ante el Padre, y que hoy tenemos esta relación, esta libre entrada para tener comunión personal con el Padre, asimismo con el Hijo, que siendo uno mismo, con el Espíritu Santo, hoy en día quieren morar en nosotros.
La presencia de Jesús está en el derramamiento de su Espíritu Santo. La importancia de que la iglesia sigamos buscando que su Espíritu sea derramado sobre toda carne, sobre nuestros hijos, no solamente sobre nosotros, sobre toda carne. La promesa del profeta estaba que toda carne sería llena de la presencia de los ancianos que soñarán sueños, de los jóvenes, de los niños que verán visiones, aún sobre el esclavo, aún sobre aquel de la cual no pudiera tener una figura en sí o una imagen. Dios tenía misericordia sobre toda carne, sobre toda la humanidad, sobre todo aquel que se disponga a buscar la llenura del Espíritu Santo. El tercero tiene que ver con que cuando Él venga, convencerá al mundo de juicio. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo justo, de la misma forma en que la paga del pecado es muerte, y que se pagó el precio, que Cristo murió por cada uno de nosotros, y que los aceptamos a Cristo, hemos sido justificados, nos refleja de que este precio tuvo que ser pagado, porque llegará el tiempo de un juicio donde toda carne será juzgada. Ya se habló de esta justificación, que anticipando el tiempo que seamos nosotros presentados ante el Padre, encuentre una justificación, un sello marcado sobre nuestra vida con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero esto es el preámbulo del juicio eminente que vendrá sobre toda carne. La representación de la aceptación del sacrificio de Jesús, al ser aceptado, haber ascendido y estar a la diestra del Padre, se contrapone a la manifestación de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y fue hallado culpable. Que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y perdió, ha sido vencido. Que Satanás, al igual que nosotros, estando en juicio, no hubo justificación alguna por su rebelión. No hubo justificación alguna sobre sí mismo por no seguir a Dios, por no seguir a Cristo, por no aceptar a Cristo. La primera relación que encontramos de Satanás con Jesús, después de ser bautizado, lo llevó al Espíritu Santo al desierto, donde Satanás lo prueba, y tomándolo, lo llevó al pináculo del templo y le mostró el esplendor de la ciudad santa. Pero no solo eso, dice la palabra que le mostró el mundo. Y le dijo a Jesús: si tan solo te postraras y me adoraras, todo esto que tú puedas ver es tuyo. Él no quiso reconocer que Jesús ya era dueño de la tierra, que Jesús compraría con su precio de sangre toda la humanidad, que compraría a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que acepte el sacrificio. Satanás había aceptado su condición y se sentía orgulloso de ser considerado el príncipe de este mundo, de tener posesión sobre cada una de las almas de las cuales no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador.
Jesús no lo hizo. Él venía con este plan, con este propósito. Pero hace este par de aguas, esta separación entre lo que es Satanás y lo que hará la obra de Jesús sobre la tierra, venciendo al mundo, dando victoria aún sobre la muerte. No solo sobre cualquier problema, no solamente sobre cualquier enfermedad, o sea, cualquier circunstancia que se estuviera presentando. Cosas tan básicas y tan simples. Satanás tentó a Jesús referente a las piedras, referente a su hambre y a sus necesidades biológicas, indispensables, necesarias, como es la alimentación. Jesús experimentó el hambre y fue tentado por Satanás. Le invita, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Jesús lo podría hacer? Sí. Pero no cayó en la tentación. No cayó en aquello que él estaba promoviendo, en aquello que él estaba incitando a hacer, que se volvería una situación vana. Porque Satanás todo lo que ofrece lo cobra. Todo lo que te da buscará un interés propio, un beneficio. Hablábamos del tiempo de la soledad. Y ciertamente Satanás no quiere estar solo en el único lugar en donde no se encuentra la presencia de Dios. En el único lugar donde no está su amor y su misericordia. Aquel lago de fuego donde crujen los dientes. Hay muchas personas que siguen pensando que sería el mejor lugar en donde lo pudieran pasar porque estarán sus amigos. Pero el principio básico de este lugar es un lugar de soledad. Es un lugar en donde pasarás una eternidad en soledad. Al no haber recibido, al no haber reconocido el sacrificio del Señor Jesucristo. Satanás fue juzgado y fue vencido. La aceptación de justicia del sacrificio del Señor Jesucristo es la evidencia eminente que llegará el día en donde compareceremos ante el mismo Dios, creador del cielo y la tierra, creador de cada uno de nosotros, para ser juzgados. El Espíritu Santo quiere llegar a tu vida para realmente poder dar esta marca y esta evidencia de justicia sobre la carne, para dar testimonio y ayudarle a ser esta herramienta de convencimiento del mundo de que el poder, que la gracia, la misericordia y el amor del Padre ha sido derramado sobre toda carne. Vemos la importancia de buscar al Espíritu Santo. Comprendemos realmente por qué el Señor Jesucristo lo mencionó. Muchas de las personas, aún evangélicas, que creen en la palabra de Dios, mencionan que solamente es Jesús. Jesús no está. Jesús fue el sacrificio que fue aceptado. La representación, la presencia de Jesús mismo se encuentra en el derramamiento de su Espíritu. La iglesia no puede negar la importancia de tener una relación íntima con su Espíritu Santo. La iglesia debe anhelar ser bautizado, ser investido de la presencia de Jesús
por medio de su Espíritu Santo. De Pascua a Pentecostés es un tiempo que hemos destinado, es un tiempo que hemos preparado para estar compartiendo con la iglesia y motivarlas a seguir buscando la llenura del Espíritu Santo. Es un buen tiempo. Para el tiempo bíblico fue Pentecostés, fueron 50 días. Para nosotros se nos ha preparado hasta un punto la cuestión de contingencia como una cuarentena, aunque pudiera ser tal vez más. Pero pudieras aprovechar este tiempo para pasarlo buscando la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Habrá muchas cosas en las cuales ya no podrás hacer, pero la intimidad de tu casa sí puedes seguir buscando a Dios. Sí puedes seguir buscando su misericordia y la presencia de su Espíritu. No es una oración, es una búsqueda. En esta tarde solamente quiero acompañarte en oración, pidiéndolo una vez más, todos juntos, en un mismo sentir. Señor, derrama de tu Espíritu en misericordia sobre tu iglesia, sobre toda carne, no solamente sobre mi vida. Señor, derrama de tu Espíritu sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Todos y cada uno necesitamos tu presencia. Necesitamos ser consolados, necesitamos ser motivados, instruidos y ser instrumentos tuyos para dar testimonio que Jesús tiene razón, que Jesús tiene la verdad y es la verdad sobre toda necesidad, y Él sigue vivo. Por cuanto Él vive, su iglesia vive. Su poder, su palabra sigue estando vigente y es poderosa para toda necesidad, para dar evidencia y dar testimonio de su sacrificio, de su autoridad, de su poder. Vamos a orar. Padre Santo, a ti te damos toda la honra y la gloria. Te damos gracias por este tiempo que tú has permitido, que como iglesia incluso podamos estar pasando este tiempo en casas, podamos estar un poco alejados de distracciones, de trabajo, de muchas otras cosas, y que podemos pasar mucho tiempo en meditación, que pudiéramos aprovechar este tiempo y no solamente desperdiciarlo. Señor, te pedimos que tú nos instruyas, que tú tengas misericordia de nosotros, que tú puedas poner esa fortaleza en nosotros y el compromiso de estar buscando la llenura de tu Espíritu. Que en este tiempo de soledad y de tristeza por la cual pudiéramos experimentar, tú dispusiste la presencia de tu Espíritu Santo para acompañarnos, para fortalecernos y para dar testimonio de tu poder y de tu autoridad sobre toda carne, sobre toda necesidad, sobre toda enfermedad, sobre todo virus, sobre toda contingencia. Tú sigues teniendo el control y lo demuestras poderosamente, evidenciando con salud, con sanidad, con liberación, con paz, con regocijo. Señor, derrama de tu Espíritu sobre toda carne y sobre toda tu iglesia. Señor, buscamos un avivamiento, necesitamos una vez más, Señor, que esto sea evidente, que tu luz sea encendida y pueda resplandecer sobre una sociedad necesitada de esperanza, sobre una sociedad enferma en sus pecados, en sus faltas, en la mentira. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y sigue limpiando nuestras vidas, sigue forjándonos, sigue moldeándonos para poder ser esa luz y ese ejemplo que la sociedad necesita. Que no estemos solamente por un título o por un nombre. Señor, seguimos creyendo en tu palabra porque es evidente, porque es palpable y has dado testimonio y evidencia sobre nuestras vidas que eres real y que tienes el poder sobre todas las cosas.
Ayúdanos, Señor, a poderlo mostrar a aquellos que no creen, a aquella población incrédula de tu nombre. Ayúdanos a poder mostrar que aún tienes el control para sanar, para dar vista a los ciegos, para dar oído a los sordos, para poder dar brincos y gozo sobre los que están cojos, sobre cualquier enfermedad. Que tú tienes el poder para levantar aún de la muerte al hombre en necesidad. Por tu misericordia clamamos, Señor, envía y derrama de tu Espíritu sobre esta iglesia. A ti te damos toda la honra y gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Jesucristo.